Segunda de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto, que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y era Jonadab hombre muy astuto, y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalom, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Ruégote que venga mi hermana Tamar, para que me conforte con alguna comida y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo, la coma de su mano. Acostóse pues Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó e hizo hojuelas delante de él, y aderezólas. Tomó luego la sartén, y sacólas delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos se salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, llevólas a su hermano Amnón a la alcoba. Y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella, diciéndole: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así con Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, antes pudiendo más que ella la forzó, y echóse con ella. Aborrecióla luego Amnón de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y díjole Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No es razón, mayor mal es este de echarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, antes llamando su criado que le servía, dijo: Échame esta allá fuera, y tras ella cierra la puerta. Y tenía ella sobre sí una ropa de colores, traje que las hijas vírgenes de los reyes vestían. Echóla pues fuera su criado, y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, y esparcióla sobre su cabeza, y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida, y puestas sus manos sobre su cabeza, fuese gritando. Y díjole su hermano Absalom: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio. Y quedóse Tamar desconsolada en casa de Absalom su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, fue muy enojado. Mas Absalom no habló con Amnón, ni malo ni bueno, bien que Absalom aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció pasados 2 años, que Absalom tenía esquiladores en Baala-Jasor, que está junto a Efraim. Y convidó a Absalom a todos los hijos del rey. Y vino Absalom al rey, y díjole: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalom: No, hijo mío, no vamos todos, porque no te hagamos costa. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas bendíjolo. Entonces dijo Absalom: Si no, ruégote que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Y como Absalom lo importunase, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey.
Y había Absalom dado orden a sus criados, diciendo: «Ahora bien, mirad cuando el corazón de Amnón estará alegre del vino, y en diciéndoos yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, que yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes». Y los criados de Absalom hicieron con Amnón como Absalom lo había mandado. Levantáronse luego todos los hijos del rey, y subieron todos en sus mulos, y huyeron. Y estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: «Absalom ha muerto a todos los hijos del rey, que ninguno de ellos ha quedado». Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y echóse en tierra, y todos sus criados, rasgados sus vestidos, estaban delante. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: «No diga mi señor que han muerto a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Amnón es muerto, porque en boca de Absalom estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón esa voz que dice: todos los hijos del rey son muertos, porque solo Amnón es muerto». Absalom huyó luego. Entretanto, alzando sus ojos el mozo que estaba en atalaya, miró, y he aquí mucho pueblo que venía a sus espaldas por el camino de hacia el monte. Y dijo Jonadab al rey: «He allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho». Y como él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalom huyó, y fuese a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Y después que Absalom huyó y se fue a Gesur, estuvo allá 3 años. Y el rey David deseó ver a Absalom, porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. Segunda de Samuel, capítulo 14. Y conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey estaba por Absalom, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta, y díjole: «Yo te ruego que te enlutes, y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, antes sé como mujer que ha mucho tiempo que trae luto por algún muerto». Y entrando al rey, habla con él de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: «Oh rey, salva». Y el rey dijo: «¿Qué tienes?». Y ella respondió: «Yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido es muerto. Y tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo. Y no habiendo quien los despartiese, hirió el uno al otro, y matólo. Y he aquí toda la parentela se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y quitemos también el heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra». Entonces el rey dijo a la mujer: «Vete a tu casa, que yo mandaré acerca de ti». Y la mujer de Tecoa dijo al rey: «Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sin culpa». Y el rey dijo: «Al que hablare contra ti, tráelo a mí, que no te tocará más». Dijo ella entonces: «Ruégote, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, que no dejes a los cercanos de la sangre aumentar el daño con destruir a mi hijo». Y él respondió: «Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra». Y la mujer dijo: «Ruégote que hable tu criada una palabra a mi señor el rey». Y él dijo: «Habla». Entonces la mujer dijo: «¿Por qué pues piensas tú otro tanto contra el pueblo de Dios? Que hablando el rey esta palabra es como culpado, por cuanto el rey no hace volver a su fugitivo. Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medio para que su desviado no sea de él excluido.
y que yo he venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha puesto miedo. Mas tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere raer a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, que sea ahora la respuesta de mi señor el rey para descanso, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para escuchar lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces él respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no ha sido la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, y que trocara la forma de las palabras, Joab tu siervo lo ha hecho. Mas mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve, y haz volver al mozo Absalom. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues que ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Levantóse luego Joab y fue a Jesús, y volvió a Absalom a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa, y no vea mi rostro. Y volvióse Absalom a su casa, y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalom, de alabar en gran manera. Desde la planta de su pie hasta la mollera, no había en él defecto. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y naciéronle a Absalom 3 hijos, y una hija que se llamó Tamar, la cual era hermosa de ver. Y estuvo Absalom por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio la cara del rey. Y mandó Absalom por Joab para enviarlo al rey, mas no quiso venir a él, ni aunque envió por segunda vez, quiso él venir. Entonces dijo a sus siervos, bien sabéis las tierras de Joab junto a mi lugar, donde tiene sus cebadas. Id y pegadles fuego. Y los siervos de Absalom pegaron fuego a las tierras. Levantóse por tanto Joab, y vino a Absalom a su casa, y díjole, ¿por qué han puesto fuego tus siervos a mis tierras? Y Absalom respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, a fin de enviarte yo al rey a que le dijeses, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora la cara del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, e hízoselo saber. Entonces llamó a Absalom, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalom. Segunda de Samuel, capítulo 15. Aconteció después de esto, que Absalom se hizo de carros y caballos, y 50 que corriesen delante de él. Y levantábase Absalom de mañana, y poníase a un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom le llamaba así, y decíale, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Y decía Absalom, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que, cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía su mano, y lo tomaba, y lo besaba,
Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba Absalom el corazón de los de Israel. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalom dijo al rey: «Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón, a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me volviere a Jerusalén, yo serviré a Jehová». Y el rey dijo: «Ve en paz». Y él se levantó y se fue a Hebrón. Empero envió a Absalom espías por todas las tribus de Israel, diciendo: «Cuando oyeréis el sonido de la trompeta, diréis: Absalom reina en Hebrón». Y fueron con Absalom 200 hombres de Jerusalén por él convidados, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. También envió Absalom por Achitofel Gilonita, del consejo de David, a Gilo su ciudad, mientras hacía sus sacrificios. Y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo con Absalom. Y vino el aviso a David, diciendo: «El corazón de todo Israel va tras Absalom». Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: «Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalom. Daos priesa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada». Y los siervos del rey dijeron al rey: «He aquí, tus siervos están prestos a todo lo que nuestro señor el rey eligiere». El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y paráronse en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: «¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y téngote de hacer hoy que mudes lugar para ir con nosotros? Yo voy como voy, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. En ti haya misericordia y verdad». Y respondió Itai al rey diciendo: «Vive Dios y vive mi señor el rey, que, o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo». Entonces David dijo a Itai: «Ven pues, y pasa». Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres, y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que hubo acabado de salir de la ciudad todo el pueblo. Pero dijo el rey a Sadoc: «Vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá, y me hará ver a ella y a su tabernáculo. Y si dijere: no me agradas, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere». Dijo aún el rey a Sadoc sacerdote: «¿No eres tú el vidente? Vuélvete en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, tu hijo Ahimaas y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los campos del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso». Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y estuviéronse allá. Y David subió la cuesta de las olivas, y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, y subieron llorando así como subían. Y dieron aviso a David, diciendo: «Achitofel está entre los que conspiraron con Absalom». Entonces dijo David: «Entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Achitofel». Y como David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai Arachita, que le salió al encuentro,
trayendo rota su ropa y tierra sobre su cabeza. Y díjole David: si pasares conmigo, serme has de carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalom: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú me disiparás el consejo de Achitofel. ¿No estarán allí contigo Sadoc y Abiatar sacerdotes? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, darás aviso de ello a Sadoc y a Abiatar sacerdotes. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por mano de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeréis. Así se vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalom entró en Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 16. Y como David pasó un poco de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que lo salía a recibir con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, y 100 hilos de pasas, y 100 panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para la familia del rey, en que suban, los panes y la pasa para los criados, que coman, y el vino, para que beban los que se cansaren en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y echando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su diestra y a su siniestra. Y decía Semei maldiciéndole: Sal, sal, varón de sangres y hombre de Belial. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Mas Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres varón de sangres. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo te ruego que me dejes pasar, y quitaréle la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Él maldice así, porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha a mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová a mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y como David y los suyos iban por el camino, Semei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados, y descansaron allí. Y Absalom y todo el pueblo, los varones de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Achitofel. Y acaeció luego que como Husai Arachita, amigo de David, hubo llegado a Absalom, díjole Husai: «Viva el rey, viva el rey». Y Absalom dijo a Husai: «¿Este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo?» Y Husai respondió a Absalom: «No, antes al que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con aquel quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti». Entonces dijo Absalom a Achitofel: «Consultad qué haremos». Y Achitofel dijo a Absalom: «Entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa,
y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se esforzarán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalom sobre el terrado, y entró Absalom a las concubinas de su padre, en ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Achitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de Achitofel, así con David como con Absalom. Segunda de Samuel, capítulo 17. Entonces Achitofel dijo a Absalom: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré, y seguiré a David esta noche, y daré sobre él cuando él estará cansado y flaco de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y heriré al rey solo. Así tornaré a todo el pueblo a ti, y cuando ellos hubieren vuelto, pues aquel hombre es el que tú quieres, todo el pueblo estará en paz. Esta razón pareció bien a Absalom y a todos los ancianos de Israel, y dijo Absalom: Llama también ahora a Husai Arachita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y como Husai vino a Absalom, hablóle Absalom, diciendo: Así ha dicho Achitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalom: El consejo que ha dado esta vez Achitofel no es bueno. Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado los hijos. Además, tu padre es hombre de guerra, y no tendrá la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, oirálo quien lo oyere, y dirá: El pueblo que sigue a Absalom ha sido derrotado. Así aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla de la mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar que pudiere hallarse, y daremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y de todos los que con él están. Y si se recogiere en alguna ciudad, todos los de Israel traerán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, que nunca más parezca piedra de ella. Entonces Absalom y todos los de Israel dijeron: El consejo de Husai Arachita es mejor que el consejo de Achitofel, porque había Jehová ordenado que el acertado consejo de Achitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom. Dijo luego Husai a Sadoc y a Abiatar sacerdotes: Así y así aconsejó Achitofel a Absalom y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: No quedes esta noche en los campos del desierto, sino pasa luego el Jordán, porque el rey no sea consumido y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, porque no podían ellos mostrarse viniendo a la ciudad. Fue por tanto una criada, y dióles el aviso, y ellos fueron, y noticiáronlo al rey David. Empero fueron vistos por un mozo, el cual dio cuenta a Absalom. Sin embargo, los dos se dieron priesa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía un pozo en su patio, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, extendióla sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y no se penetró el negocio. Llegando luego los criados de Absalom a la casa a la mujer, dijéronle: ¿Dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volviéronse a Jerusalén. Y después que ellos se hubieron ido, estotros salieron del pozo, y fuéronse, y dieron aviso al rey David, y dijéronle:
levantaos y daos priesa a pasar las aguas, porque Achitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Y Achitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, enalbardó su asno, y levantóse, y fuese a su casa en su ciudad. Y después de disponer acerca de su casa, ahorcóse y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalom pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalom constituyó a Amasa sobre el ejército en lugar de Joab, el cual Amasa fue hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual había entrado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y asentó campo Israel con Absalom en tierra de Galaad. Y luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas de Raba, de los hijos de Amón, y Machir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzillai, Galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas y tazas y vasijas de barro, y trigo y cebada, y harina, y grano tostado, habas, lentejas y garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vacas para que comiesen, porque dijeron: aquel pueblo está hambriento y cansado, y tendrá sed en el desierto. Segunda de Samuel, capítulo 18. David, pues, revistó el pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos tribunos y centuriones, y consignó la tercera parte del pueblo al mando de Joab, y otra tercera al mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y la otra tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os pareciere. Y púsose el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al mozo Absalom. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalom a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y dióse la batalla en el bosque de Efraim. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, e hízose una gran matanza de 20,000 hombres. Y derramándose allí el ejército por la haz de toda la tierra, fueron más los que consumió el bosque de los del pueblo que los que consumió el cuchillo aquel día. Y encontróse Absalom con los siervos de David. E iba Absalom sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y asiósele la cabeza al alcornoque, y quedó entre el cielo y la tierra, pues el mulo en que iba pasó delante. Y viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalom colgado de un alcornoque. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le heriste luego allí echándole a tierra? Y sobre mí, que te hubiera dado 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab: aunque me importara en mis manos 1000 siclos de plata, no extendiera yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros lo oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque en el joven Absalom. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no es razón que yo te ruegue. Y tomando 3 dardos en sus manos, hincólos en el corazón de Absalom, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. Cercándolo luego 10 mancebos escuderos de Joab, hirieron a Absalom y acabáronle. Entonces Joab tocó la corneta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel,
porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalom, echáronle en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un muy grande montón de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a sus estancias. Y había Absalom en su vida tomado y levantádose una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna de su nombre, y así se llamó el lugar de Absalom hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré las nuevas al rey de cómo Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey es muerto. Y Joab dijo a Cusi: ve tú y di al rey lo que has visto. Y Cusi hizo reverencia a Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, tornó a decir a Joab: sea lo que fuere, yo correré ahora tras Cusi. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has tú de correr, pues que no hallarás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea lo que fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura, y pasó delante de Cusi. Estaba David a la sazón sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado de sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, e hízolo saber al rey. Y el rey dijo: si es solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: paréceme el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, y viene con buena nueva. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. E inclinóse a tierra delante del rey, y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el mozo Absalom tiene paz? Y Ahimaas respondió: vi yo un grande alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y paróse. Y luego vino Cusi y dijo: reciba nueva mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo a Cusi: ¿el mozo Absalom tiene paz? Y Cusi respondió: como aquel mozo sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subióse a la sala de la puerta, y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalom, hijo mío Absalom. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalom, hijo mío, hijo mío? Segunda de Samuel, capítulo 19. Y dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora, y hace duelo por Absalom. Y volvióse aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entróse el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalom, Absalom, hijo mío, hijo mío. Y entrando Joab en casa al rey, díjole: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que han hoy librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy echo de ver que si Absalom viviera, bien que nosotros todos estuviéramos hoy muertos, entonces te contentarás. Levántate pues ahora y sal fuera, y halaga a tus siervos.
porque juro por Jehová que si no sales, ni aun uno quede contigo esta noche. Y de esto te pesará más que de todos los males que te han sobrevenido desde tu mocedad hasta ahora. Entonces se levantó el rey y sentóse a la puerta, y fue declarado a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, mas Israel había huido, cada uno a sus estancias. Y todo el pueblo porfiaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y él nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora había huido de la tierra por miedo de Absalom. Y Absalom, a quien habíamos ungido sobre nosotros, es muerto en la batalla. ¿Por qué pues os estáis ahora quedos en orden a hacer volver al rey? Y el rey David envió a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en volver el rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha venido al rey de volverle a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y así me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey, y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal, a recibir al rey y pasarlo el Jordán. Y Semei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, dióse priesa a venir con los hombres de Judá, a recibir al rey David, y con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Atravesó después la barca para pasar la familia del rey, y para hacer lo que le pluguiera. Entonces Semei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él había pasado el Jordán, y dijo al rey: No me impute mi señor iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, para guardarlos el rey en su corazón. Porque yo tu siervo conozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo: ¿No ha de morir por esto Semei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿Qué tenéis vosotros conmigo, hijos de Sarbia, que me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No conozco yo que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Semei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboseth, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que vino en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboseth, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él dijo: Rey señor mío, mi siervo me ha engañado, pues había tu siervo dicho: Enalbardaré un asno y subiré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Empero él revolvió a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te pareciere, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para quejarme más contra el rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué hablas más palabras? Yo he determinado que tú y Siba partáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Y aún tómelas él todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle de la otra parte del Jordán.
Y era Barzillai muy viejo, de 80 años, el cual había dado provisión al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: «Pasa conmigo, y yo te daré de comer conmigo en Jerusalén». Mas Barzillai dijo al rey: «¿Cuántos son los días del tiempo de mi vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Yo soy hoy día de edad de 80 años, que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiere o bebiere? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, sería aún tu siervo molesto a mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco el Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. He aquí tu siervo Chimham, que pase él con mi señor el rey, y hazle lo que bien te pareciere». Y el rey dijo: «Pues pase conmigo Chimham, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré». Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y bendíjolo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Chimham, y todo el pueblo de Judá, con la mitad del pueblo de Israel, pasaron al rey. Y he aquí todos los varones de Israel vinieron al rey, y le dijeron: «¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los varones de David con él?» Y todos los varones de Judá respondieron a todos los de Israel: «Porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún don?». Entonces respondieron los varones de Israel y dijeron a los de Judá: «Nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros primero en volver a nuestro rey?». Y el razonamiento de los varones de Judá fue más fuerte que el de los varones de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 20. Y acaeció estar allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bichri, hombre de Benjamín, el cual tocó la corneta y dijo: «No tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus estancias». Así se fueron de en pos de David todos los hombres de Israel, y seguían a Seba, hijo de Bichri. Mas los de Judá fueron adheridos a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y púsolas en una casa en guarda, y dióles de comer. Pero nunca más entró a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez de por vida. Después dijo el rey a Amasa: «Júntame los varones de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente». Fue pues Amasa a juntar a Judá, pero detúvose más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: «Seba, hijo de Bichri, nos hará ahora más mal que Absalom. Toma pues tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle las ciudades fortificadas, y se nos vaya de delante». Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos, y todos los valientes, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bichri. Y estando ellos cerca de la grande peña que está en Gabaón, salióles Amasa al encuentro. Ahora bien, la vestidura que Joab tenía sobrepuesta estábale ceñida, y sobre ella el cinto de una daga pegada a sus lomos en su vaina, de la que así como él avanzó, cayóse aquella. Entonces Joab dijo a Amasa: «¿Tienes paz, hermano mío?». Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y como Amasa no se cuidó de la daga que Joab en la mano tenía, hirióle éste con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle segundo golpe.
Después Joab y su hermano Abisai fueron en seguimiento de Seba, hijo de Bichri, y uno de los criados de Joab se paró junto a él, diciendo: «Cualquiera que amare a Joab y a David, vaya en pos de Joab». Y Amasa se había revolcado en la sangre en mitad del camino, y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura, porque veía que todos los que venían se paraban junto a él. Luego, pues, que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bichri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel y Beth-Macha y todo Barim, y juntáronse, y siguiéronlo también. Y vinieron y cercáronlo en Abel de Beth-Macha, y pusieron baluarte contra la ciudad. Y puesto que fue al muro, todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: «Oíd, oíd, ruégoos que digáis a Joab se llegue a acá, para que yo hable con él». Y como él se acercó a ella, dijo la mujer: «¿Eres tú Joab?». Y él respondió: «Yo soy». Y ella le dijo: «Oye las palabras de tu sierva». Y él respondió: «Oigo». Entonces tornó ella a hablar diciendo: «Antiguamente solían hablar diciendo: quien preguntare, pregunte en Abel». Y así concluían: «Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová?». Y Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraim, que se llama Seba, hijo de Bichri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad». Y la mujer dijo a Joab: «He aquí su cabeza te será echada desde el muro». La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bichri, y echáronla a Joab. Y él tocó la corneta, y esparciéronse de la ciudad, cada uno a su estancia. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahiyud, el canciller, y Seba, escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Ira Jaireo fue un jefe principal cerca de David. Segunda de Samuel, capítulo 21. Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: «Es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los Gabaonitas». Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y hablóles. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Mas Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: «¿Qué os haré y con qué expiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová?». Y los Gabaonitas le respondieron: «No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel». Y él les dijo: «Lo que vosotros dijeréis os haré». Y ellos respondieron al rey: «De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos a Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová». Y el rey dijo: «Yo los daré». Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Mas tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había parido a Saúl, a saber, a Armoni y a Mefiboset, y 5 hijos de Michal, hija de Saúl, los cuales ella había parido a Adriel, hijo de Barzillai molatita.
y entrególos en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la siega de las cebadas. Tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Beth-san, donde los habían colgado los filisteos, cuando deshicieron los filisteos a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y juntaron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Después se aplacó Dios con la tierra, y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. En esto Isbi-Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, le socorrió, e hirió al filisteo, y matólo. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: «Nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel». Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibechai Husatita hirió a Asaf, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaare Orejim de Beth-lehem, hirió a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un enjullo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en todos. Y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel y matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos 4 le habían nacido al gigante en Gat, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Segunda de Samuel, capítulo 22. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré. Mi escudo, y el cuerno de mi salud, mi fortaleza, y mi refugio. Mi Salvador, que me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron ondas de muerte, y arroyos de iniquidad me asombraron, me rodearon los dolores del infierno, y me tomaron descuidado lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se removió y tembló. Los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron, porque él se airó. Subió humo de sus narices y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones. Y abajo los cielos, y descendió una oscuridad debajo de sus pies. Subió sobre el querubín y voló. Aparecióse sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. Jehová tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz. Arrojó saetas y desbaratólos. Relampagueó y consumiólos. Entonces aparecieron los manantiales de la mar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos a la reprensión de Jehová, al resoplido del aliento de su nariz. Extendió su mano de lo alto y arrebatóme,
y sacóme de copiosas aguas. Libróme de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Sacóme a anchura, libróme, porque puso su voluntad en mí. Remuneróme Jehová conforme a mi justicia, y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga, porque yo guardé los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas, y atento a sus fueros, no me retiraré de ellos. Y fui íntegro para con él, y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno, y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres para con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos, para abatirlos. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová da luz a mis tinieblas. Porque en ti romperé ejércitos, y con mi Dios saltaré las murallas. Dios, perfecto su camino. La palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Porque ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Dios es el que con virtud me corrobora, y el que despeja mi camino, el que hace mis pies como de ciervas, y el que me asienta en mis alturas, el que enseña mis manos para la pelea, y da que con mis brazos quiebre el arco de acero. Tú me diste asimismo el escudo de tu salud, y tu benignidad me ha acrecentado. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, para que no titubeasen mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos, y quebrantarélos, y no me volveré hasta que los acabe. Los consumiré, y los heriré, y no se levantarán, y caerán debajo de mis pies. Ceñísteme de fortaleza para la batalla, y postraste debajo de mí los que contra mí se levantaron. Tú me diste la cerviz de mis enemigos, de mis aborrecedores, y que yo los destruyese. Miraron, y no hubo quien los librase. A Jehová mas no les respondió. Yo los desmenuzaré como polvo de la tierra, hollarélos como a lodo de las plazas, y los disiparé. Tú me libraste de contiendas de pueblos. Tú me guardaste para que fuese cabeza de gentes. Pueblos que no conocía me sirvieron. Los extraños titubeaban a mí. En oyendo me obedecían. Los extraños desfallecían y temblaban en sus escondrijos. Viva Jehová y sea bendita mi roca. Sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento, el Dios que me ha vengado y sujeta los pueblos debajo de mí, y que me saca de entre mis enemigos. Tú me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mí. Librásteme del varón de iniquidades. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El que engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, y a su simiente, para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 23. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, hablóme el fuerte de Israel. El señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. No así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Bien que toda esta mi salud y todo mi deseo no lo haga Él florecer todavía. Mas los de Belial serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocar en ellas, armase de hierro y de asta de lanza, y son quemadas en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: el tachmonita, que se sentaba en cátedra,
principal de los capitanes. Era este Adino el esnita, que mató en una ocasión sobre 800 hombres. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo de Ahohi, fue de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla y subieron los de Israel. Este, levantándose, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedósele contraída a la espada. Aquel día Jehová hizo gran salud y volvióse el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Después de este fue Sama, hijo de Age Araita, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí una suerte de tierra llena de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de la suerte de tierra, y defendióla, e hirió a los filisteos. Y Jehová hizo una gran salud. Y 3 de los 30 principales descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, a la cueva de Adullam. Y el campo de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. David entonces estaba en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba en Beth-lehem. Y David tuvo deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber del agua de la cisterna de Beth-lehem que está a la puerta? Entonces los 3 valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Beth-lehem que estaba a la puerta, y tomaron y trajeronla a David. Mas él no la quiso beber, sino derramóla a Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 3, el cual alzó su lanza contra 300, que mató, y tuvo nombre entre los 3. Él era el más aventajado de los 3, y el primero de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en hechos, de Cabseel. Este hirió 2 leones de Moab, y él mismo descendió, e hirió un león en medio de un foso en el tiempo de la nieve. También hirió él a un egipcio, hombre de grande estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, mas descendió a él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y matólo con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo nombre entre los 3 valientes. De los 30 fue el más aventajado, pero no llegó a los 3 primeros, y púsolo David en su consejo. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elhanan, hijo de Dodo, de Beth-lehem. Sama de Jarodi, Elica de Jarodi. Él es de Palti. Ira, hijo de Chexes, de Tecoa. Abieser de Anatot, Mebunai de Jusa, Selmo de Jahó, Maharai de Netofat, Helec, hijo de Baana de Netofat, Itai, hijo de Ribai de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaía piratonita, Hidai del arroyo de Gaz, Abialbon de Arbath, Asmavet de Barhum, Elijaba de Saalbón, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama de Arar, Ahiam, hijo de Sarar de Arar, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maachati, Eliam, hijo de Achitofel de Gelón, Jezrai del Carmelo, Farai de Arbi, Igeal, hijo de Natán de Soba, Bani de Gadi, Selec de Amón, Naharai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Itri, Gareb de Itri, Uría Geteo. Entre todos 37. Segunda de Samuel, capítulo 24. Y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que tenía consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beer-seba, y contad el pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor al rey. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey?
Empero la palabra del rey pudo más que Joab y que los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para contar el pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. Después vinieron a Galaad y a la tierra baja de Absi, y de allí vinieron a Dan-Jaán y alrededor de Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Jebeos y de los Cananeos, y salieron al mediodía de Judá, a Beerseba. Y después que hubieron andado toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. Y después que David hubo contado el pueblo, punzóle su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, fue palabra de Jehová a Gad profeta, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú te escogerás una de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David, e intimóle, y díjole: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día, y díjole: Sube, y haz un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad que Jehová le había mandado. Y mirando a Araúna, vio al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces Araúna, inclinóse delante del rey hacia tierra. Y Araúna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, a fin de que la mortandad cese del pueblo. Y Araúna dijo a David: Tome y sacrifique mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña. Todo lo da como un rey Araúna al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y pacíficos. Y Jehová se aplacó con la tierra, y cesó la plaga de Israel.